Saludos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de el tema de dónde están las alegadas puertas del infierno o las puertas al mundo de los muertos. Hoy entramos a un tema de leyendas y folclore y hablaremos de diferentes lugares en el planeta donde creencias de sus habitantes o escritos han situado estos portales al inframundo en estas localizaciones. Tal vez usted ha viajado a estos países y estaba en total desconocimiento que estaba tan cerca de estos portales. Debido a la gran cantidad de portales al infierno, mencionaré brevemente los más importantes del planeta y dejaré para último el que considero que tiene más posibilidades de tener las verdaderas fauces al reino de Hades. Ustedes investiguen los detalles de lo que yo voy a plantear aquí. Quiero hacer énfasis que lo que vamos a hablar es de folclore, de mitos y leyendas, como si fuésemos antropólogos, historiadores o arqueólogos. Y por ende estaremos hablando de lugares irracionalmente, producto de la imaginación de los ancestros. O sea que en algún momento vamos a hablar como los locos, porque tal vez estas puertas del infierno son producto de la fantasía. Comenzaré en donde yo resido, en la isla de Puerto Rico, en el Caribe. Aquí, según los antiguos indígenas llamados taínos, el reino de los muertos se llama Guabey y el dios de este reino se llama Maketaori Guayaba. Lo voy a repetir, Maketaori Guayaba. Y un animal en forma de perro o que se describe como un perro llamado Opi el Guarán. Y voy a repetir el nombre, Opi y el Guarán. Patrulla los umbrales de los muertos. Pero hablemos de la entrada para los taínos, que eran las cavernas. Y que se sepa, no hay una caverna en específico reconocida como la entrada a la tierra de los muertos de los indios taínos. Ahora viajemos y crucemos el mar Caribe hasta llegar a Yucatán y Belice. Allá la entrada al mundo de los muertos, el mundo de los espíritus y las almas, conocido como Xibalba, está en varios lugares. Comenzaremos con el más prominente, conocido como las cuevas de Actún Tunichil Mucnal, en Belice. Estas cuevas contienen osamentas y huesos de los antiguos mayas, incluyendo artefactos arqueológicos. Otro lugar en Centroamérica donde se dice que está el portal al mundo de los muertos son los cenotes de Yucatán. De los cientos y tal vez miles de cenotes en Yucatán, el cenote de Chiquín es el más que se considera como la entrada a Xibalba, según mis lecturas. En Centroamérica hay otro lugar conocido como la entrada al infierno. Esta creencia fue producto de rituales de exorcismo efectuados en el volcán Masaya en el siglo XVI por el fraile Francisco de Bobadilla, que pensaba que demonios habitaban dentro del volcán. El monje Toribio Benavente describió el volcán como el lugar donde demonios arrojan a los condenados. Pero para el folclore local, los indígenas creían que el volcán
era un dios. Era un lugar donde habitaba un mago. De Centroamérica viajamos al norte y nos vamos hacia Estados Unidos, donde allí hay 3 lugares donde se alega que están las 7 puertas al infierno. Una de estas puertas es visible y las otras 6 son invisibles. El primer lugar donde alegadamente están las puertas del infierno es en un bosque donde hay una carretera de nombre Trout Run Road. Esta carretera está en el pueblo de Hellam, Pensilvania. Para llegar al infierno, usted tiene que cruzar la primera puerta, que como dije es visible, y encontrar donde están las otras 6 puertas. Se alega que nadie ha logrado cruzar las 7 puertas. Otro lugar en los Estados Unidos está en Nueva Orleans, Luisiana, en la intersección de las calles conocidas como Canal Street y Basin Street. Al entrar al mundo de los muertos, conocido en ese estado, en esta ciudad como Guinea, usted debe cruzar las 7 puertas y dar ofrendas en cada una para poder pasar por cada una de las puertas. Pero yo me pregunto, ¿quién quiere ir al infierno? El último lugar que vamos a mencionar dentro de los Estados Unidos es el cementerio de Stoll, cercano a Kansas City. Se dice que está lleno de demonios, que Satanás sale a caminar por el cementerio por lo menos una vez al año, y que hay fuegos espontáneos en el cementerio en diferentes localizaciones. Y estos fuegos no tienen ninguna explicación. Se dice también que en este lugar las brujas vienen a reunirse con Satanás. Ahora cruzaremos el Océano Pacífico hasta llegar al Japón, donde también hay varios lugares que se alega que están las puertas al mundo de los muertos. Comenzaremos con el Monte Osore, en la remota región del norte de Japón, conocida como la península de Shimokita, en Tohoku. Allí hay un templo sobre la caldera de un volcán que, según la mitología del Japón, es la puerta al mundo de los muertos. Al sur del Japón está el pozo termal conocido como Shinoiken Higoku. Lo voy a repetir: Shinoiken Higoku, en la ciudad de Beppu. Esta es una poza sangrienta, que se dice que es la poza sangrienta del infierno, porque sus aguas son ricas en óxido de hierro y le dan un color completamente rojizo. Y junto con su burbujeo, porque recuerden que son aguas termales, los monjes budistas establecieron que era la creencia que este es un portal al candente infierno. Hoy estos pozos se consideran como un spa y su fango rojizo se utiliza como crema de belleza. Así que usted puede ir al Japón, comprar esta crema y embellecer su rostro con el fango del infierno. Al noreste del famoso volcán Monte Fuji está el bosque Aokigahara, y lo voy a tratar de repetir: Aokigahara, también conocido como el bosque de los demonios, y que se hizo famoso como el bosque de los suicidas. En este bosque
Se dice que está el portal al mundo de los demonios, al mundo de los muertos, al infierno. Se dice que si usted entra, debe evitar hablar con cualquier niño con quien usted se encuentre en el camino, porque dicho niño no es un niño, es un demonio, y su alma se perderá dentro del bosque. Esto nos recuerda la película Children of the Corn del año 1984. Del Japón cruzamos el mar de China y nos vamos a la ciudad de Chengdu, que está casi en el centro del país de la China. Esta ciudad tiene más de 2000 años y está reconocida como la ciudad de los fantasmas. Allí, según una de las leyendas, habita el rey del infierno. Los recién fallecidos tienen que pasar 3 pruebas. Primero tienen que cruzar el puente de los desamparados, donde los villanos caerán al vacío. Después tendrán que pasar por el corredor del demonio de la tortura, donde serán juzgados por el rey del infierno, conocido como Yama. Los que pasen la primera y la segunda prueba podrán continuar al palacio de Tianzi, hijo del cielo, donde tendrán que estar de pie erectos por 3 minutos, sostenidos por una sola pierna. Los que no puedan mantener el equilibrio durante esos 3 minutos irán directito al infierno. Así que practique. Si quiere llegar al cielo, tiene que mantener el equilibrio parándose de forma erecta en una sola pierna. Cruzando el mar de India, llegamos a África. Allí, al norte de Etiopía, hay una zona volcánica que se llama Erta Ale. Allí hay unas calderas de lava, y en uno de los lagos de lava hay una creencia de los indígenas que son la puerta al infierno. Su burbujeante lava, según las leyendas, provienen directamente de el Averno. Quiero añadir que según lo que yo he leído, esta zona volcánica en Etiopía es extremadamente hostil para el turista, porque los indígenas que viven en esta zona son muy hostiles, son peligrosos y lo pueden asaltar a usted y hasta lo pueden asesinar. Y naturalmente, si usted no ha sido una persona buena y está llena de pecados, usted estaría cruzando los portales al infierno de forma acelerada. Ahora nos transportamos al norte por el océano Atlántico y antes de llegar a Europa vamos a hacer una parada en el volcán llamado Elkla. Lo voy a repetir, Elkla, en el país de Islandia. Allí hay una creencia que comenzó en el siglo XII. Se dice que en este volcán están las puertas del infierno, que este volcán es la prisión de Judas y que allí van todas las brujas para reunirse con Satanás. No muy lejos al sur de Islandia está Irlanda y allí hay una isla conocida como Station Island, y en esta isla hay una cueva que se conoce como el Purgatorio de St. Patrick. Qué curiosos son estos dos nombres. Station en español significa estación, como la estación de un tren, donde uno espera a que el tren llegue para partir a un destino.
Y por otro lado, el purgatorio es un lugar donde uno paga o purga por los pecados, esperando ir al cielo o con la esperanza de ir al cielo. La leyenda dice que el Cristo llevó a San Patrick a esta cueva donde hay una fosa sin fin. Esta fosa es la entrada al purgatorio, donde los muertos eran castigados por sus pecados, para de esa forma poder llegar al cielo. Allí en esa cueva, desde el siglo XII, iban peregrinos de toda Europa, arrepentidos a rezar para que se perdonen sus pecados. Pero más tarde, en el año 1632, la Iglesia Católica mandó a sellar la cueva y por ende en estos momentos se desconoce dónde está esta cueva. Pero todavía peregrinos de toda Europa y otras partes del mundo visitan esta isla para ayunar y rezar para que se perdonen sus pecados. Ahora partiremos de Irlanda y vamos a ir a los países que están en el mar Mediterráneo. En el Mediterráneo vamos a comenzar con Turquía, donde hay un lugar llamado las Puertas de Plutón, dios del inframundo, dios del infierno, en la ciudad de Hierápolis. Esta ciudad fue redescubierta en el año 1965. Casi 50 años más tarde, en el 2013, se descubrió en esta ciudad la localización donde está o están las puertas de Plutón. Para los antiguos, el olor a azufre y la emanación de gases tóxicos y letales marcaban los portales al Averno. Este lugar perdido por casi 2 milenios. En él se encuentra una estructura con unas escaleras que bajan a una de las bóvedas de un sistema de cuevas con aguas termales y gases tóxicos. En el pasado, como sacrificio a Plutón, animales se bajaban por las escaleras, donde morían en pocos momentos, asfixiados por los gases tóxicos. Se dice que todavía estos gases siguen reclamando vidas de animales y de personas que se atreven a entrar o pasar frente a su entrada, por donde todavía emanan estos gases tóxicos. Hoy, Hierápolis es un centro turístico, pero no sé si permiten a personas acercarse a la entrada de las puertas de Plutón, las puertas al mundo de Hades, las puertas al infierno. Dejamos a Hierápolis atrás y salimos de Turquía para llegar a Grecia, el hogar de los dioses del Olimpo. Allá hay un río llamado Aquerón. La leyenda dice que donde se unen las aguas de Aquerón con los ríos imaginarios de Flegetonte, Extic y Cositos, está Caronte, el barquero de Hades, que lleva en su barcaza las almas al inframundo. El río Aquerón existe, usted lo puede localizar en un mapa, pero nadie sabe dónde está el portal dimensional donde se une con los ríos Flegetonte, Cositos y Extic. Así que no sabemos si verdaderamente este lugar existe en nuestro plano de la realidad. Pero naturalmente todavía estamos tratando de pensar a nivel de la física qué es realidad y qué es fantasía.
Pero sigamos por este viaje. Al sur de Grecia, si usted no quiere montarse en la barcaza de Caronte, los muertos pueden viajar al cabo conocido como Cabo Matapán. Allí, en alguna parte pendiente a ser descubierta por algún arqueólogo, hay una entrada secreta al inframundo conocida como el Portal de Tenaro. Pero quiero añadir que al Averno de los griegos también se llegaba desde Italia por una entrada que naturalmente estaba en un lugar muy peculiar, porque estaba en un lago o un cráter llamado Averno, un nombre muy apropiado para la entrada al infierno. Si usted quiere visitar este cráter, hoy día está localizado en la región de Campani, al noroeste de un lugar llamado Pozzuoli. Quiero añadir que para los romanos, la creencia de que este cráter también era una especie de portal al inframundo se debe a sus observaciones que cuando pájaros volaban por encima de las aguas que están dentro de este cráter, los pájaros caían muertos. Naturalmente podemos explicar este fenómeno diciendo de que debido a que es un cráter volcánico, tal vez escapan gases tóxicos del fondo del cráter y al entrar en contacto con estos pájaros los mataba instantáneamente. Así que si usted como turista quiere navegar sobre las aguas del cráter Averno, yo creo que debe pensarlo 2 veces. No vaya a ser que llegue a un lugar, el agua comience a burbujear y entonces usted muera a causa de estos gases tóxicos que escapan del fondo de este cráter. Otro lugar del antiguo Imperio Romano donde se dice que había un portal al infierno está localizado en el Foro Romano. Este lugar, según la leyenda, era un pozo sin fondo, o sea, que nada lo podía llenar. Marcos Curtius con su caballo se lanzó al pozo para batallar en el infierno, logrando que finalmente éste se sellara. Hoy día, en el lugar, en honor a este romano, el pozo lleva el nombre de Lacus Curtius, en su honor por su sacrificio. Las entradas al infierno desde el país de Italia no terminan aquí. Hay otro lugar muy prominente llamado las Cuevas de Sibyl, en Nápoles. Esta es una de las entradas más antiguas al mundo de Hades, al infierno, y la historia de estas cuevas está muy relacionada a una colonia griega llamada Cumea. Así que si usted es turista y usted visita a Nápoles, recuerde visitar las cuevas de Sibyl y estará en un lugar donde hace cientos de años se consideraba como una de las entradas al infierno. Y ahora llegó el momento de que hablemos del último lugar que he escogido y tal vez el que tiene más posibilidades de ser un portal al inframundo. Me refiero al castillo de Hauska, en Blatce, al norte de Praga, construido por el rey Ottokar II del reino de Bohemia en el siglo XIII. Si usted me oyó bien, el reino de Bohemia.
El lugar famoso por tener grandes magos, por creer en vampiros y en hombres lobos, y posible inspiración de el Bohemian Grove. Un lugar donde vivió el famoso y temido conjurador de Bohemia llamado Cito, que tenía características físicas de reptil. Obviamente, el reino de Bohemia, con todos sus secretos y sus leyendas, es un lugar muy apropiado para tener un portal al mismo infierno. En el presente, hoy Bohemia es primordialmente lo que conocemos como la República Checa. Pues resulta que se describe que el castillo de Hauska se construyó sobre un pozo que era la entrada al infierno. Según la leyenda, se veían grotescas figuras salir del pozo y aves misteriosas volar por encima del área donde estaba este pozo. Bajo una promesa de libertad, uno de los prisioneros que ayudó a construir el castillo bajó al pozo para reportarle al rey lo que había allá. El prisionero comenzó a gritar desesperadamente. Al sacarlo del pozo, relató balbuceando e incoherente que vio unas criaturas mitad hombre y mitad animal, y en ese poco tiempo su pelo se tornó blanco y había envejecido como 30 años. Se dice que las paredes más gruesas de este castillo se construyeron alrededor del pozo y que el castillo fue construido como una prisión para que estas entidades del infierno no escaparan al mundo exterior. Ya hemos llegado al final de esta charla. Hemos repasado 21 lugares donde, aparentemente, según el folclore y las historias, a través de los siglos, hay portales al infierno. Pero tengo una historia adicional. Como usted sabe, se dice que existen libros con encantamientos para abrir los portales del infierno. Una de estas puertas se abrió en la mansión Boleskine, a las orillas del lago Ness, por el mago negro conocido como Aleister Crowley. Pero de estos encantamientos nunca espere que yo dé una charla. Pero volviendo a este relato, ¿tendrá el monstruo del lago Ness alguna conexión con las puertas del infierno y la mansión de Boleskine, que era la mansión donde residía Aleister Crowley y donde él hacía sus encantamientos? Después de todo, fue Aleister Crowley el que abrió las puertas del infierno años antes de la primera fotografía tomada al monstruo de el lago Ness. Hoy esta mansión dejó de existir. Las llamas del infierno reclamaron esta casona. Con esto termino finalmente esta breve presentación y nos vemos en mi próxima participación.